Qué magnífico es el silencio. Aquí en la marjalería no sé absolutamente nada. Ladridos de perro perdidos, algún animal, un pato, ¿qué pasa? La garza, un pájaro, quizás una paloma. Es absoluto. Solo nos podrían interrumpir Alan y Alejandra, que son bailarines de tango, o el móvil, y que de vez en cuando bailan y se les oye. Pero estamos en la marjalería. Qué bonita sonoridad tiene el valenciano, ¿verdad? Y aquí el encuentro con el silencio y con esta paz relaja todas todas tus situaciones más difíciles que puedas vivir, porque el mundo tiene pozos de descanso, lugares donde hay oasis, por ahí se oyen risas. Y yo aquí pues he vivido un tiempo muy interesante de mi vida, sumergido en 3 años de silencio, de quietud, de recomposición, que se recoge mucho en el poemario del Marjal, que no sé si lo tengo por ahí, lo debería de tener, sí, lo tengo por aquí. La poesía, la poesía que forma parte de la vida de algunas personas y que a mí me parece sensacional. Perdón, este toque de nariz que es un poco inconveniente, pero bueno. Cuando llegué a la marjalería, pues descubrí un mundo muy interesante. Y además lo descubrí de verdad y he vivido muy feliz aquí durante este tiempo. Hace 2 años de todas las lunas y los soles, ya son tres, ¿eh? Hace 3 años de todas las lunas y los soles, hace digamos un tiempo del cosmos y el marjal. Hace lo inmemorial que mis pies beben las raíces de la hierba y que el agua del serradal modela acequias. Hace mucho de las cañas y las garzas y el silencio de las adelfas. Hace muchas araucarias rebeldes a la gravedad. Hace tanto de los trinos naturales de los pájaros. Hace ayer la presencia de algún martín pescador pillado en su descuido. Hace tantas burbujas antiguas de las carpas silentes sumergidas de la fileta. Hace el tiempo de los patos, de curso en fila india entre las flores del loto. Hete hoy el recuerdo en mi memoria de los camís, alfombras con sus nombres propios. Ya ha llegado el momento en que he olvidado cuándo llegué aquí, pues ha pasado el tiempo de las cifras y estoy en la energía milenaria de lo insondable. Algo así se siente en este lugar. Pero no se va a dar nada mío. Esto ha surgido al albur de la explicación previa. La poesía es la originaria de las civilizaciones y de las culturas. Yo ahora estoy muy interesado leyendo el Mahabharata, el mayor poema épico de la India. El Mahabharata es la epopeya que ha dado lugar después y ha fundado el hinduismo. Por eso digo que todas las grandes culturas, Europa pues tiene a Homero con la Ilíada y la Odisea, todas las culturas tienen una poesía épica que las funda, establece cómo tienen que ser, cómo deben ser. Y entonces me gustaría empezar a leeros un poquitín del Mahabharata, porque es una literatura sencilla, muy sintética, con frases que no tienen engolamiento. El español, por ejemplo, es muy barroco, el literato español escribiendo, o los españoles que escribimos podemos tender igual al barroquismo. Así empieza en las orillas del Ganges, también hay agua. Me viene a la cabeza, como no, Arantxa Esteban, mi querida compañera poeta, que me prologa Marjal y que ahora está en los quehaceres de levantar un nuevo club poético. Como si no hubiera pocos en Castellón, que hay bastantes. En las orillas del Ganges, así empieza.
la epopeya épica milenaria, es uno de los grandes libros de la literatura. Y estas cosas hay que leerlas para ver la sencillez, la síntesis, cómo se economizan las palabras, porque la gran literatura economiza las palabras y los que escribimos peor andamos sobrantes de palabras y sobre todo de de adverbios, también de demasiados adjetivos. Al rey siempre le había gustado la caza, era su pasión, y fue así como un día, mientras cazaba a orillas del Ganges, se encontró con ella. Fue como una visión. Allí estaba, de pie. Su piel brillaba como el oro. Sus ojos eran grandes y lustrosos. Con los dedos peinaba sus largos cabellos que le caían sobre el cuerpo como Rau tratando de cubrir la luna. Un ladrido perdido. Un ladrido perdido. Le está haciendo influencia al Mahabharata, mi vecino el perro. El rey quedó como paralizado, contemplándola absorto. Le parecía una ninfa que hubiera descendido de los cielos a la tierra para deleite de sus ojos. Se le acercó y ella, al escuchar el ruido, giró y lo miró, y un destello hechizante iluminó su cara. En sus labios se dibujó una tenue sonrisa mientras jugaba dibujando formas en la tierra con la punta de su pie. Un momento después volvió a levantar la mirada, posando su vista en él, y el rey advirtió que a ella le gustaba su compañía. Se acercó, tomó vacilante su mano entre las suyas y le dijo: «Eres muy hermosa, quiero que seas mía. Soy Santanu, el rey del Hastinapura. Me he enamorado de ti y sin ti ya no podría vivir». En un breve momento pasa todo esto. Ella le sonrió y dijo: «Desde el momento en que te vi, supe que iba a ser tuya. Seré tu reina, pero con una condición: jamás te opondrás a lo que yo quiera hacer, sea lo que fuera y cuando fuese. En el momento en que no cumplas esto, me iré de tu lado y no regresaré jamás». «Que así sea», dijo el monarca enamorado y la llevó a la ciudad. Fue para él la esposa ideal, una compañera en todas las ocasiones. Le complacía inmensamente su encanto, su belleza, sus dulces palabras y sus muchas virtudes. Perdía conciencia del tiempo cuando estaba con ella. Su nombre era Ganga. Pasaron los días y los meses, y en el transcurso del tiempo Ganga concibió un hijo del rey, el cual se alegró en gran manera, pues al fin había nacido un hijo heredero que iba a asegurarle la descendencia de la casta de los Pauravas, ocupando en su día el trono. Se dirigió a toda prisa a los aposentos de la reina, pero se le informó de que ella ya no estaba. Le dijeron que había salido corriendo en dirección a las orillas del Ganges con el niño recién nacido en sus brazos. Esto nos recuerda un poco a Moisés. Él corrió hacia la orilla del río y allí, ante sus ojos horrorizados, vio lo que jamás podría borrar de su memoria. Ganga, su amada Ganga, arrojaba el niño recién nacido al río y en su rostro había una expresión que no pudo olvidar durante varios días, torturándolo de continuo. Ella, sin embargo, ofrecía el aspecto de haberse librado de una pesada carga. Él sentía deseos de preguntarle por qué, pero no podía hacerlo, pues se acordaba de lo que le había prometido en el momento de aceptarla como esposa. Esta misma escena volvió a repetirse un año más tarde, y el siguiente año volvió a suceder lo mismo, y así sucesivamente fue arrojando al río los 7 primeros hijos del rey. El rey, sin embargo, permanecía en silencio. El amor, dicen, es ciego, pero no es exactamente así. El amor es un ojo extra con el que se ve tan solo lo que hay de bueno en el ser amado, permaneciendo ciego a todas sus faltas. Para el rey, Ganga, qué bonito, el amor, dicen, es ciego, pero no es exactamente así. El amor es un ojo extra con el que se ve tan solo lo que hay de bueno en el ser amado, permaneciendo ciego a todas sus faltas. Para el rey Ganga era toda su vida, pero igualmente poderoso era su deseo de tener un heredero.
El rey ya no encontraba un momento de paz y así pasó un año hasta que el octavo hijo vino al mundo. Ganga otra vez corrió hacia el río con el niño entre sus brazos y el rey enmudeció de furia y amargura. Ya no lo podía soportar más y sin poderse contener corrió detrás de ella hasta que la alcanzó. La detuvo y por primera vez la recriminó. ¿Por qué actúas de un modo tan inhumano?, le dijo. Ya no puedo soportarlo más. No entiendo por qué destruyes de esta manera a mis hijos. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo es posible que una madre mate a su niño recién nacido? Por favor, dame este hijo. Ya no puedo guardar silencio por más tiempo. Ganga tenía una extraña sonrisa en sus labios. Estaba triste y feliz al mismo tiempo. Dirigiéndose al rey, muy dulcemente le dijo: Mi señor, ha llegado el momento en el que debo irme. Has roto tu promesa. Me iré inmediatamente. Este hijo nuestro vivirá. Me lo llevaré conmigo, pero te lo devolveré cuando llegue el momento. Le llamaré de Barabrata. El rey la miraba atónito. No podía entender todo lo que le estaba diciendo. Lo único que entendía era que la mujer, que lo era todo para él, estaba a punto de abandonarle para siempre, solo porque le había pedido que no matase a su octavo hijo. Las únicas palabras que pudieron salir de sus labios fueron: ¿por qué me haces esto? ¿Es que no ves que mi vida te pertenece y que no puedo vivir sin ti? No puedes irte y dejarme abandonado. En un tiempo me amabas y ahora, en nombre de ese amor, te imploro que no me dejes, por favor. En el hermoso rostro de Ganga apareció una expresión de dolor y le dijo: Mi señor, no entiendes que me voy porque debo hacerlo. Yo, Ganga, pertenezco a los cielos. He venido a la tierra para hacer un servicio y complacer tu deseo. Yo soy la diosa Ganga, adorada por los dioses y los hombres. Vasisthata maldijo a los 8 Vasus a nacer en el mundo de los hombres, pero luego, conmovido por sus súplicas, he tenido que descender al mundo de los mortales para ser madre de ellos. Ellos han sido los 8 hijos que he concebido de ti, y ha sido para tu beneficio que así fuera, pues tú ascenderás a las regiones superiores por el servicio que has hecho a los 8 Vasus. Te contaré cómo fueron maldecidos por Vasisthata. Un día fueron los Vasus a la montaña con sus esposas y mientras vieron por un camino la ermita. Nos está interrumpiendo el perro. Ha dicho que ya es bastante. Porque las cosas no pasan por casualidad. Y de alguna manera, hechizado por el principio del mayor poema épico de India, el Mahabharata, mi vecino de enfrente, ha dicho que era suficiente para entender lo que había pasado. Y lo que había pasado era el inicio de esta epopeya, con un rey que lo funda todo en el amor, ese ojo ciego que perdona las faltas de las personas a las que amamos. El amor como fundamento y pilar básico de todo lo que hacemos es realmente la poesía. Y la civilización, las grandes, empiezan por la poesía. Esto quiere decir que también se pervierten cuando la poesía desaparece, y la poesía desaparece cuando desaparece el amor, cuando no amamos lo que tenemos, cuando no amamos nuestros principios, nuestros fundamentos, cuando nos olvidamos de los otros, de los conciudadanos que conforman nuestra civilización. Así que no olvidemos que el mundo es muy, muy grande. La historia de la humanidad es muy larga. Bueno, es muy pequeña en realidad, porque son 5.000 y pico años desde que aparece la escritura con los sumerios. India es una de las civilizaciones más antiguas del planeta y desde hace 3 millones de años estamos en la prehistoria, los homínidos. Solo 5.000 años de historia, desde que surge el papel y se escribe, permiten dejar huella. Hay veces que no necesariamente por escrito, pues hay poemas que han sido rapsódicos como la Ilíada o la Odisea. A partir de la escritura, las grandes civilizaciones dejan el eco del fundamento de las cosas. En fin, es interesante, ¿verdad?
Es interesante la cultura, hay que leer, empaparnos, no cuesta nada. Unos pocos minutos nos dan un placer extraordinario, nos hacen viajar en el tiempo, a otras civilizaciones, verlas, palpitarlas. La nuestra está llena de ruido, misiles, destrucción, sangre, niños, personas inocentes, civiles, a los que no les van nada los problemas del mundo, que desaparecen para siempre, con una muerte violenta. Curiosamente, la inteligencia artificial tiene unos principios éticos basados en la compasión y el amor. Hace tiempo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué consideras tú que tiene que ser escrito para que los hombres sigan leyendo lo que hacemos? Y ella me contestó que para que la poesía permanezca en el tiempo, tiene que escribir sobre la compasión y el amor. Qué dulzura, ¿no? Que una máquina te diga estas cosas, aunque luego a lo mejor se pervierta, pero nos parece que lo dulce sobra en el mundo. Los primeros que denostamos la posibilidad de que el mundo sea mejor somos los que alguna vez protestamos iracundamente o no contra lo bello, contra lo romántico, contra lo poético, contra el deber ser, contra los fundamentos de la civilización. Este rey empezó por el amor y aceptó todo lo que su mujer hizo. Qué curioso y qué contraste, ¿verdad? Que un hombre de hace 5000 años hiciera todo lo que su mujer le pedía. Ahora que hablamos de igualdad, que hablamos y desterramos el abuso, ¿cómo estamos, no? Y sin embargo, qué bonito es leer estas cosas. Hay un autor, Juan Pedro Quiñonero, no me quiero extender más, que llevo 17 minutos, que tiene un libro que anda por ahí, La España inexistente, que explica que la literatura medieval, alto medieval española, judía y árabe, que era la literatura del amor, destaca El collar de la paloma de Ibn, un libro sobre el amor, y luego las jarchas judías, que eran canciones de amor con moralejas y con mensajes éticos, fundaron una sociedad entonces entretejida por vínculos sociales muy estrechos y muy cohesionados, pero que cuando la literatura cambió a la picaresca, aparece Melibea, Calisto y Melibea, aparece la intermediación de los ungüentos, de los engaños, de las trampas, cuando la sociedad acepta el engaño, que es la picaresca, ese tejido alto medieval de nuestra sociedad que era tan rico en literatura y en comportamientos desapareció. Por eso digo que la literatura poética funda el mundo. A lo mejor resulta, hablo en voz alta, que debemos pensar que escribir poesía tiene un valor y que a lo mejor podríamos los poetas escribir poesía unidos para hacer un mundo mejor y establecer los pilares básicos de una civilización grande, ¿verdad? Bueno, hasta aquí he llegado con el rollo. Algunos os pareció un rollo, otros no. Es mucho más dulce hablar de estas cosas. Yo, si me lo permitís, me voy